Este himno es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque nos hace entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ya? Amén. Sin el poder del Espíritu Santo, ninguna obra puede ser hecha. Absolutamente ninguna obra. Porque esto no es obra de nosotros, los seres humanos. Esta es obra de Dios y de su Espíritu. Amén. ¿Ya? Entonces yo le pido a Dios en esta hora que me colme de su Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros solos no podemos. Y lo vamos a demostrar con la palabra y con el espíritu de profecía. Amén. Yo les invito a que se postren de rodillas. ¿Por qué? Porque cuando nos postramos de rodillas, dice la profeta, que nosotros reconocemos que dependemos absolutamente de Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre eterno, nos aproximamos ante ti, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Como seres finitos, Señor, en el cual no hay poder en nosotros. Venimos delante de ti pidiendo que tú derrames tu Espíritu Santo sobre mí de manera especial y sobre cada una de las personas que está en este lugar. Amén. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, porque el tiempo en que vivimos es un tiempo de necesidad, en el cual nosotros hemos perdido el enfoque del tiempo en el que estamos viviendo. Espiritualmente, Señor, no hay palabras que pronunciar. Ayúdanos, oh Padre Celestial, danos de tu Espíritu que nos llene y que nos haga entender y comprender tu palabra, sabiendo que dependemos, oh Dios, absolutamente de ti. Amén. Bendícenos y que al levantarnos de nuestras rodillas, tu Espíritu recaiga sobre mí, sobre cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Nuevamente le doy la bienvenida a la madre de Poli, que pueda entrar con nosotros en adoración. Amén. Y preparé este tema pidiéndole a Dios que guíe mi mente, porque yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, porque yo no soy Dios. Solamente le pido al Señor que ponga en mí lo que ustedes necesitan escuchar y que también yo soy beneficiado al yo estudiar estos temas, ¿ya? El tema que vamos a presentar, hermano, no es nada fácil, ¿ya? Y yo les pido que ustedes oren en su corazón mientras yo esté predicando, que Dios me dé su espíritu y que cada uno de ustedes también reciba el espíritu de Dios. Amén. Y yo no quiero que después que termine el tema, ninguno de aquí salga rechazando el mensaje. Porque recuerden que ustedes no me rechazan a mí, ustedes rechazan al Dios de los cielos, porque yo soy un hombre, ¿ya? El tema que vamos a presentar se llama de la siguiente manera. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma. Muchas veces nosotros pronunciamos estas palabras, ¿ya? Nosotros oramos y decimos, Señor, necesitamos un reavivamiento y una reforma. Y oramos y pedimos, Señor, danos un reavivamiento y una reforma. Pero lamentablemente muchas veces no entendemos qué significa reavivamiento y reforma. Muchas veces no lo entendemos porque es un tema demasiado abarcante. Pero hoy vamos a tratar de poner los fundamentos, dar la esencia de lo que es un reavivamiento y una reforma, porque es un tema que abarca todo el mensaje como adventista del séptimo día. ¿Ya? Vamos a iniciar con una cita para que podamos ver más o menos por dónde vamos a ir estableciendo el camino. ¿Qué dice esta cita? La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presentan un cuadro de la restauración ¿qué? Espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿estamos en los días finales de la tierra? Sí. ¿Por qué? Sí. Con las señales, ¿ya? Eso es importante. Henry habló sobre profecía temprano, los que estudiamos profecía, ¿ya? La iglesia adventista es conocida por profecía también, ¿ya? Cuando estudiamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, cuando estudiamos Mateo 24,
Y este mensaje es uno de los que el pastor O'Neill ha venido predicando. Entonces se nos ha dado suficiente evidencia de que estamos en el tiempo del fin. Quiere decir que no es necesario que yo les explique o les demuestre que estamos en la historia, en el fin de la historia de este mundo, ¿ya? Entonces, estos tres hombres son personajes serios en la Biblia, ¿ya? Porque estos hombres eran reformadores. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ¿por qué fue llevado a Babilonia? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por su pecado. Dios profetizó a través de Jeremías que después de 70 años ellos iban a salir. Así exactamente se cumplió la profecía, ¿sí o no? Sí, Ya. Entonces, estos hombres tenían que hacer una obra de restauración, tanto física como espiritual, porque la condición del pueblo era demasiado terrible, ¿ya? Y Jerusalén estaba completamente destruida. Entonces, en los dos aspectos. Ahora, la profeta dice que la obra que estos hombres hicieron es necesario que también la hagamos en los días finales de la historia de la tierra, en un ámbito ¿qué? Espiritual. Entonces yo les aconsejo de todo corazón que no se conformen, como dijo Henry, con lo que yo voy a presentar en esta mañana. Usted debe ir a su casa y estudiar más profundo la historia de estos hombres basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Porque en 1 hora y media yo no puedo presentar esa historia porque hay un mensaje demasiado profundo que el tiempo no es suficiente. Pasarían semanas y meses para nosotros poder terminar reforma y reavivamiento. Entonces, había algo esencial y necesario que estos hombres tenían que tener para hacer esta obra. ¿Qué era eso esencial que ellos tenían que tener? Cambia la cita, por favor. Yo quiero que ustedes me sigan en su Biblia y busquen Zacarías, capítulo 4, versículo 6. ¿Tienen todos? Amén. Amén. ¿Qué dice Zacarías 4, versículo 6? Entonces respondió y me habló, diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces la obra de revivamiento y reforma necesita ¿qué? El Espíritu Santo. Pero tristemente creemos que solamente los predicadores o los pastores necesitan tener el Espíritu de Dios. Pero es erróneo lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la profeta acerca del Espíritu Santo. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Quiere decir que si el Espíritu de Dios no está en cada uno de nosotros, ninguno podemos apreciar la palabra de Dios. Pero cuando el poder del Espíritu toca ¿qué? Su corazón, entonces, ¿qué quiere decir eso? Después. Entonces no quedará sin efecto los discursos presentados guiados por la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso yo le dije que oren en sus corazones, que Dios me dé su espíritu, no solamente a mí, sino también a ustedes. Ahora, la profeta está diciendo esto, pero la Biblia lo confirma. Proverbios 1:23. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1:23? Dice la palabra: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré ¿qué? Mi Mi espíritu y os haré saber ¿qué? Mis palabras. Entonces, cuando Dios derrama su espíritu sobre nosotros, Él nos hace entender ¿qué? Su palabra. Su palabra. Entonces, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos como estudiantes de la Biblia? Amén. Ya. Ahora, ¿Dios quiere o no quiere darnos su espíritu? ¿Qué dice Amén. Lucas 11:13? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está diciendo que quiere darnos su espíritu.
Pero ¿pedimos realmente nosotros el Espíritu de Dios? O cuando el Espíritu viene hablando a través de su palabra, lo rechazamos. Porque recuerda que el Espíritu fue quien inspiró la palabra de Dios. Cuando rechazamos la palabra o el mensaje, rechazamos el Espíritu Santo. ¿Ya? Y podemos cometer blasfemia también, basado en lo que dice Mateo 12:32. Entonces Dios quiere darnos de su Espíritu. Yo les ruego que mientras se está extendiendo el servicio, oren en sus corazones que Dios nos dé su Espíritu, porque realmente necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. Reforma y reavivamiento era nuestro título, ¿no? Ahora mira lo que dice la profeta. Debe producirse un reavivamiento y una reforma. ¿Bajo qué? El ministerio del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, el reavivamiento y reforma no puede existir. Es imposible. Entonces, necesitamos el Espíritu para poder ser reavivados y reformados. Mira lo que dice la profeta. El reavivamiento y la reforma son dos cosas completamente diferentes. El reavivamiento significa una renovación o restauración de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades o capacidades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Ese es el concepto de lo que la profeta dice de qué es un reavivamiento. Entonces, ¿quién tiene que ser resucitado? Un muerto. Porque estamos muertos espiritualmente hablando. Entonces, la profeta sigue diciendo, la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y de teorías ¿en qué? En hábitos y prácticas. ¿Cómo están nuestros hábitos y nuestras prácticas? Porque miren, nosotros nos encontramos todos los días, aquí todos los sábados, pero yo no sé su vida entre semanas, ni usted conoce la mía. ¿Cómo está nuestra vida? La reforma no producirá buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben ¿qué? Fusionarse. Entonces, estos dos no pueden trabajar separados. Usted no puede hacer cambios en su vida sin un reavivamiento o sin el Espíritu de Dios en su vida. Todos los cambios que nosotros podamos hacer sin estar reavivados espiritualmente no sirve de nada, hermano. No sirve sencillamente. La Biblia nos da un claro ejemplo de que es una muerte espiritual. Y eso lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué dice la siguiente? Lo siento, no se ve aquí, está muy alto la... Pero vamos a leerlo ya. Dice Ezequiel 37, del 1 al 4 y del 9 al 11. Vamos a buscar qué dice Ezequiel. ¿Estamos allí? Dice Ezequiel 37. Ezequiel 37, del 1 al 4. Y después vamos del 9 al 11. Dice así. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Qué significa esa mano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, basado en Ezequiel 8, del 1 al 3. Dice que el Espíritu Santo vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Quiere decir que estos huesos no estaban solamente secos, sino que estaban secos en gran manera. Ahora dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, ¿oí qué? La palabra de Dios. ¿Quién puede leer del 9 al 11? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos,
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora dice, profetiza. Cuando nosotros estudiamos Jeremías 23, profeta también significa un pastor. Entonces Dios le está diciendo, predica, predica, predica. Eso es lo que dice, predica al profeta. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del lado de todo talado. Wow. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién me puede leer la cita, por favor? Esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz. Hasta ahí. Mira, esta comparación de los huesos secos no solo es para el mundo. La profeta dice que se aplica a quienes, los que han sido bendecidos Con con gran gran luz. luz. ¿Tenemos luz nosotros? Sí, amén. Continúa, Katy, por favor. Pues estos también son como los esqueletos del valle. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir a su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay que embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Hasta ahí. Mira, yo quiero hacer énfasis aquí, mira. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia. La mente está embotada, o sea, nosotros no podemos discernir nada de lo que es espiritual, ni entender nada tampoco, porque estamos destituidos del Espíritu Santo. Nuestra mente está embotada. Hay pérdida de la vida espiritual como los huesos secos de Ezequiel 37. Continúa, por favor. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. Entonces nosotros podemos venir a la iglesia todos los sábados. Podemos estar registrados en los libros de la iglesia. Podemos ser líderes en la iglesia, no importa si usted es un pastor, si usted es un anciano, si usted es un diácono, si usted es un miembro, no importa quién. Pero si nosotros estamos destituidos del Espíritu de Dios, dice que nosotros somos como muertos, como huesos secos. Siguiente, Carmen. Ahora mira, a menos que haya una conversión genuina del alma a Dios. Solamente así, porque dice a menos que haya una conversión. Podemos decir que somos convertidos, pero es genuina. A menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos o los maestros, los que enseñan la verdad, sean movidos por principios emanados del cielo, no han nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Ahora mira lo que dice aquí. A menos que confíen en la justicia de ¿quién? De Cristo. ¿Qué predicó el hermano temprano? La justicia de Cristo. A menos que dependan de eso. Mira lo que pasa. Es su única garantía. A menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Más semejante a Cristo cada día o más semejante al diablo cada día? El carácter está parecido al de Romanos 7, por lo que le dijo lo que mencionaba el hermano Henry. Dice que lo bueno que quiero hacer, lo hago. Entonces mira, exactamente. A menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía. Eso lo predicó el hermano temprano.
a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él. ¿Están qué? Desnudos. No tienen el manto de justicia de Cristo. Esta expresión, están desnudos, ¿de dónde sale? De la Odisea. De la Odisea. Entonces, ¿esta es verdad presente? ¿Sí o no? Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos. Venimos a la iglesia como si estamos vivos, internados, con el vestido bien, sin aretes, sin maquillaje, con todo lo que quiera, aparentando que estamos vivos. Aquí dice eso, mira, como si estuvieran vivos. Pues lo que se esfuerzan en lo que según son ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de los huesos secos que Ezequiel vio en visión. Entonces, esa es nuestra condición. Estoy hablando general, no estoy diciendo su condición, estoy hablando nuestra condición, incluyéndome a mí de primero. Mi condición. No vamos a leer esto, ¿ya? Vamos a saltar porque más adelante habla exactamente lo mismo. Ahora aquí viene el problema. ¿Contra quiénes? Contra los ministros y los miembros. Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice, hasta ahí un momento. Entonces, mira, este mensaje nadie puede decir que es un mensaje personal, porque hasta yo estoy involucrado ahí. Dice los ministros y los miembros. Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice, ¿quién lee? Yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual. ¿Qué demanda Dios? Un reavivamiento y una reforma espiritual. ¿A qué iglesia? A la Odisea. Entonces nosotros que somos la iglesia de la Odisea necesitamos un reavivamiento y una reforma espiritual. ¿Por qué, Juan? Pero dice ahí lo que es claro, dice, Dios demanda, cuando Dios demanda algo, exige algo. Exacto. No es una cosa que yo tengo, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Es una exigencia de Dios para nosotros hoy. Amén. Amén. ¿Qué Dice, más? a menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Mensaje selecto 148.3. Wow. Hermano, mira, yo no quiero que esa sea mi condición ni su condición. Amén. Por eso yo estoy predicando eso ahora. Porque ustedes van a ver más adelante la responsabilidad que Dios pone sobre cada uno de nosotros quien se para en este púlpito. De predicar el mensaje que Dios demanda que nosotros tenemos que predicar. Continuamos. ¿Qué dice la siguiente cita? La mayor y más urgente. Una urgencia, ¿qué significa cuando algo es urgente, es necesario? ¿Qué significa? Es vital. Ahora, exactamente. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. No una falsa piedad, ¿ya? Ni una apariencia de piedad tampoco, ¿ya? Sino una verdadera piedad en nuestro medio. Ahora mira, procurarlo debiera ser nuestra primera obra, ¿ya? Entonces recuerden que en la mañana yo le dije, decimos reavivamiento, decimos reforma, pero realmente no sabemos qué significa, ni cómo también nosotros podemos ser reavivados y reformados. Ahora mira lo que dice la profeta. Mediante la que confesión, humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. Mediante esto, usted debe ser reavivado y yo también. Pero ¿saben qué pasa? Que no queremos confesarnos a Dios porque nos gusta el pecado.
¿Ya? Cuando ofendemos a un hermano, tampoco queremos ir allá a decirle y confesar nuestra falta a nuestro hermano, como dice Santiago 5:16. ¿No ves que el yo, predicó Henry temprano, todavía está allí? No queremos humillarnos ante Dios tampoco. No queremos arrepentirnos. No queremos pasar tiempo en oración tampoco. ¿Cómo usted y yo vamos a ser reavivados si usted y yo no cumplimos con ninguna de estas características en nuestra vida diaria, cotidiana, día tras día, en la mañana, en la tarde, en la noche, mientras voy en el bus, mientras soy tentado, mientras me bajo en el bus, mientras subo, mientras trabajo, en todo momento? Por eso la Poli preguntó que qué era una relación con Cristo. Nos corresponde cumplir con todas las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Condicional. Juan. El problema es que hay una cosa que tenemos que aclarar aquí, y lo voy a decir rápido porque no puedo tomar mucho tiempo. El problema es que la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente son dones del cielo. Nosotros tenemos esa confesión, esa humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente por parte de nosotros. Pero la que habla ahí es la verdadera confesión, la humillación y el arrepentimiento que viene del cielo. Porque cuando yo tengo una confesión que viene del cielo, una humillación y un arrepentimiento y una oración ferviente, yo voy a hacer todo lo que Dios me indica que yo debo hacer para agradarle a Él. Amén. Pero nosotros lo que hacemos eso, pero de la manera que viene del yo, no viene del cielo. Porque lo que salga de nosotros está contaminado del pecado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Es el quien produce en nosotros eso, gente. Esto es lo que acabas de decir. Repítelo, no Esto es importa. lo que acabas de No decir. importa, repítelo. Es que todo esto puede ser iluminado por el Espíritu. Amén. Por eso era el enfoque, el himno al Espíritu Santo, la introducción al Espíritu Santo. ¿Sí entienden ahora por qué necesitamos el Espíritu Santo? La profeta dice, reavivados por el ministerio del Espíritu Santo. Hay muchos que predican que no hay Espíritu Santo, ¿ya? Hay muchos que dicen que no, que el Espíritu Santo es esto, inventan un montón de cosas. Déjame decirle que si rechazamos el Espíritu Santo y no somos reavivados y reformados, nosotros estamos perdidos. Sigan predicando lo que predican Es que en sin contra del acción, Espíritu Santo. sin acción del Espíritu Santo no hay redargüimiento del Nada, pecado, nada. no hay arrepentimiento. Juan 16 está citando No hay gente. sometimiento. Vamos a leerlo. Juan 16. Hermanos, ¿se está entendiendo? Sí. Amén. Juan 16. Vamos a leer el versículo 8 exactamente. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, en el versículo 7, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Ese es lo que el hermano Henry está citando. Entonces, esa es la necesidad del Espíritu Santo. No necesitamos estar predicando en contra del Espíritu Santo, inventando cosas del Espíritu Santo. No es tiempo para eso. Ahora mira, aquí dice que mediante confesión, arrepentimiento, que está conectado siempre con oración y humillación, porque todo esto está conectado. Ya, dice la profeta. ¿Por qué necesitamos nosotros estas características? Cambia. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Porque debemos confesar y arrepentirnos. Amén. ¿Por qué? No es una buena pregunta. ¿Por qué debemos? Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante confesión y el arrepentimiento, nuestros pecados han de ir antemano, ¿a qué? Al juicio. Ustedes saben que desde 1844, usted y yo estamos en el día de expiación literal, basado en Daniel 8:14. ¿Ya? Dios no acepta ahora, en este tiempo, en el día de expiación, Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio ¿qué? Suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. ¿Sí saben qué significa temple? Cuando algo es... ¿Qué significa? A ver, ¿quién me da un concepto de temple? ¿Perdón? Ser firme. Ya, ¿qué más? Tener ese carácter y firmeza para... Amén. Entonces dice que si nosotros predicamos sin falta de temple, dice que no es verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. ¿De cuál mensaje?
El día de El día de expiación. Continúa, Karen. Henry, ¿puedes leer desde allí? Porfa. Mira lo que dice, lo que acabo de explicar. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Pregunta: ¿se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable? Wow. Hermanos, se requiere, gracias Henry, se requiere algo menor de nosotros. En el día de expiación simbólico, recuerda que había un santuario terrenal, estamos hablando del santuario celestial, ¿ya? El pueblo tenía que afligir su alma, Luchito, escudriñar qué había en el corazón, qué más hay ahí, buscar y confesar cada pecado, cada falla, voluntario, por error, no importa cuál sea, escudriñar cada uno de nuestros corazones. Eso hacía el pueblo, pero ahora en la realidad, nosotros estamos haciendo eso. Segunda de Corintios 5:10. ¿Puede leer para mí, hermana Loli? Sí. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Lo mismo que dice la profeta. Entonces, aquí no se escapa nadie, hermano. Todos nosotros tenemos que comparecer ante ese juicio. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, todo no puede escaparse de la mano de Dios. Recuerden que dice Daniel 7:9, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los registros de cada uno de nosotros. De todo, absolutamente todos nosotros. Cambia, Carlos. El juicio se lleva ahora, adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Dice, en la augusta paciencia de Dios, presencia de Dios, nuestras vidas deben ser probadas, pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. ¿Qué dice aquí? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿De qué hablan esos versículos? El cierre de la gracia. Entonces no tenemos que esperar que se cierre la gracia, porque aún ahora hay chance, ahora hay oportunidad de ser reavivados, de ser reformados, de hacer un cambio. Sí, y mira, aquí quiero enfatizar algo que en mi intervención lo dije. Mientras Cristo está intercediendo en el santuario celestial, nosotros debemos estar haciendo una obra de purificación aquí en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Amén. Porque la limpieza es tanto en el lugar santísimo como en el tabernáculo aquí en la tierra que somos nosotros. Exactamente. Wow. Gracias, Henry. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, hermano? En el día de expiación.
desde 1844 hasta aquí, la iglesia, añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. En vez de borrar pecado, más pecado, más pecado. ¿Puede leer ella, Lene? ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, Wow. cuánto engaño, cuánto amor al vestido, a la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Hasta ahí, por favor, mira. ¿Cuál es nuestra condición ahora de nosotros en este tremendo y solemne tiempo? O sea, que este tiempo es tremendo y es solemne. Mira, dice que en la iglesia, y de paso dice ay. ¿Qué es esto? Condenación. Exactamente. Mira, cuánto orgullo prevalece en la iglesia. Hipocresía, engaño, amor al vestido, frivolidad, diversiones. Cuánto deseo a supremacía. Wow. Ese es bien serio. La mayoría de los pecados son, mira, de aquí, del corazón. Por fuera nos vemos perfecto, el mensaje de vestimenta. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Wow. ¿Qué tan hipócritas somos nosotros? ¿Amamos el vestido también? ¿Cómo está nuestro closet full y queremos más ropa? Wow. Supremacía. Henry, es un problema la supremacía también. Continúa ella, línea, ¿ya? Todos estos pecados han nublado la mente, de modo que no han sido discernidos las cosas eternas. ¿No escudriñamos las escrituras para poder saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores deberíamos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición, y el alma debe confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Wow. Debemos efectuar un cambio decidido. O sea, que es decidido, decisión. No es que no, sí, el sábado, o sea, ahorita que estamos aquí en el tema, estamos en la predicación, ahí el corazón, pero cuando salimos de aquí se olvidó, la decisión se acabó, fue todo. Lo mismo. Pero dice que necesitamos efectuar un cambio decidido. Siguiente. Ya. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia, Henry. Pregúntese cada alma, cada uno de nosotros, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestro caso. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Es una decisión, hermanos, que usted y yo tenemos que tomar. Si queremos ser contados con los justos o con los impíos. Recuerda que Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos el conocimiento de la obra que se está llevando a cabo, pero ahora toca de nuestra parte tomar una decisión. Continúa. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos algo? Sí. ¿Qué necesitamos? Cada uno necesita buscar al Señor ahora. Ahora. El pueblo de Dios no pasará la prueba, Henry dice, a menos que se produzca un reavivamiento y una reforma. Si eso no pasa, es imposible que nosotros pasemos la prueba. El Señor no admitirá a ningún alma autosuficiente en las mansiones que ha ido a preparar para los justos. El yo autosuficiente, no necesito a Cristo, ¿ya? Yo no estoy desnudo, yo soy rico. Justicia por la fe. Wow.
Cambia, Karen. Lulu, lee, porfa. Con gusto. Levántese la iglesia y arrepiéntanse de sus apostasías delante de Dios. Wow. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Hasta ahí uno. Levántese la iglesia. No dice levántese los pastores, no dice levántese los ministros. Todos somos la iglesia, ¿ya? Entonces todos tenemos que levantarnos y arrepentirnos de todas nuestras apostasías. Absolutamente todos. Delante de Dios. Despiértense, ¿quiénes? Los atalayas o los vigilantes. Y den un sonido cierto a la trompeta. Continúa, Lulu. Tenemos una amonestación definida que proclamar. ¿Ya? Dios ordena a sus siervos, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob Su pecado. Entonces mira, Dios ordena a sus siervos, Dios nos ordena a nosotros a que clame voz en cuello, que le digas a su pueblo su pecado y su rebelión. a toda voz. No es algo que yo he decidido. Dios mismo dice que los predicadores tienen que hacer eso. No es una decisión que yo tomé. Dios mismo dice, porque dice que Dios ordena, no fui yo. Pero recordemos una cosa, recuérdate como tú dijiste, el tema se llama reavivamiento y reforma. Si los atalayas no están en la condición de reavivamiento y reforma, no pueden llevar a cabo esa tarea que Imposible. Dios la va a llevar a cabo. Pues digo, es parte y parte. Wow. Entonces mira, anuncia a mi pueblo su rebelión. Mira hermano, no es tiempo de rebelión ahora. Ahora no es tiempo de rebelión, ahora no es tiempo de pecado. Es tiempo de escudriñar nuestros corazones, ver qué hay adentro. Como leímos anterior, si somos hipócritas, si tengo algo en contra del hermano, si no lo tengo, si tengo envidia, si tengo celos, si tengo odio, si quiero supremacía. Eso es lo que nosotros deberíamos estar escudriñando el corazón ahora, ¿qué hay aquí, Señor? Muéstrame qué hay. Señor, todavía me gusta esto, me gusta este pecado, pero ayúdame de rodillas en oración, dame tu espíritu. Ayúdame a poner en práctica la justicia por la fe. Que cuando yo quiera pecar, cuando tenga ese deseo, yo vaya a Cristo, Señor, ayúdame. Mira, estoy siendo tentado ahora. Tú sabes, Señor, tú mismo viniste a la tierra, como Henry estaba explicando temprano, justicia por la fe. Tú mismo viniste a la tierra, pasaste por todas las tentaciones que los seres humanos podemos pasar y tú saliste victorioso. Yo quiero la misma victoria. Pero la profeta dice que nosotros nos despegamos demasiado pronto del brazo de Dios. Por eso fallamos. Yo soy tentado a cada momento. Y yo necesito permanecer en oración. Recuerden el tema pasado, que si no velamos y oramos caemos en tentación. Basta. Mira, ya no necesitas salir de la casa. En la casa tú eres tentado. Si prendes el teléfono eres tentado. Si te montas en el bus eres tentado. Si te bajas, si te subes, si trabajas, todo es tentación. Pero descuidamos el velar y orar. Descuidamos pedirle a Dios de su espíritu. Nos separamos, Poli, de una relación con Cristo. Eso nosotros hacemos. Ezequiel 33, 7 al 9. Leo. 33, perdón. Sí, 33. 33, 7 al 9. ¿Quién quería leer? Yo. Ya, por hermano. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Entonces Dios dice que si nosotros no advertimos a las personas, impío, a la iglesia, no importa quién, dice que Dios pone su sangre sobre nosotros. Yo no quiero que la sangre de nadie esté sobre mí.
ya, pero si uno le habla a la persona y las personas no quieren oír. Ya, mira, aquí Por dice. eso dice Aquí dice, versículo. Si tú dijiste, 9. Ya, el 9. Mira lo que dice María. Vamos a analizar el versículo. Si tú avisares al impío de su camino, para que él se aparte y él no se apartar de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Ya. Tú le advertiste, ya. Claro. Tú le advertiste, le dijiste, le predicaste la verdad. Pero es una decisión que él tiene que tomar. Con tú decirle la verdad, tú, basado en ese versículo, has librado tu alma. Pero no quiere decir que solamente le dijiste y te fuiste. No, necesitamos insistir a las personas Claro. con el Espíritu de Cristo, que sean salvos. Como dice, fórzalos a entrar, ¿ya? Insistiendo, buscándolo. Pero si él toma la decisión, la persona, nosotros no podemos hacer más nada. No lo podemos obligar. Wilmy. Sí, no, solo que el tema más que todo sería como para el pueblo de Dios, no la iglesia, porque Exacto. comenzó con una visión de Ezequiel, ¿no? Donde prácticamente nosotros somos como el ejército de Dios, como el pueblo de Dios. Y Dios necesita un pueblo listo y preparado, porque el mundo necesita ver el testimonio de las personas. Exactamente. Pero si o sea, es algo ilógico, ¿no? A veces decimos, le predicamos a la gente de afuera, ¿no? Y queremos ver en la gente de afuera, pero ¿cómo estamos nosotros? O sea, ese es el punto y el enfoque del tema que debemos entrar nosotros. Claro, porque no Que- podemos dar algo que no tenemos. Sí, claro, porque mire, el pueblo de Dios tiene que estar firme y tiene que ser decidido. Mire, ¿por qué Israel caía? Porque nunca estaba en unidad en la verdad. Y Pablo dice que los que no reciben la verdad o el amor de la verdad, dice que se perderán, así de sencilla. Entonces, el pueblo de Dios necesita estar así, firme en la verdad y haciendo cambios cada día, como lo dice el tema, para poder que las personas realmente lleguen al pueblo de Dios. Amén. Gracias, Wilmer. La importancia de la oración. ¿Cuánto descuidamos la oración? ¿Cuánto? Porque la oración no es solamente la mañana. Necesitamos pasar orando cada momento, orar sin cesar. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Si nosotros descuidamos eso tan importante, nosotros no podemos ser reavivados. Es imposible. Mira lo que hacían estas personas en el pasado. Juan, lee, por favor. Dice, los que fueron protestantes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quién surge para ocupar sus lugares? No hay nadie. Los predicadores que eran poderosos, ya no hay. Mira lo que dice. Los tales están desapareciendo del escenario, Juan. No hay quien predique así. Continúa. Pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Quién surge para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se revive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Dice que ese tiempo no llegará. Nosotros estamos esperando que venga un poder, algo mágico, que haga una obra así. Dice que eso nunca llegará, gente. ¿Por qué también, Karen? ¿Por qué no llegará? ¿Qué dice Juan? Continúa, por favor. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Wow. Debemos hacer la obra individualmente. Individualmente. No es que venimos el sábado a orar todos juntos. A hacer la obra, no. Individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder. No, y hay algo, ¿no? Que cada uno debe escudriñar el corazón porque dentro de nosotros hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Y todo eso debemos sacarlo, porque mire, ¿qué mencionó Henry? Dice, niégate a ti mismo. Es lo que dice el texto, neguémonos a nosotros mismos. Y Elena de White dice que nosotros debemos unirnos en el sacrificio con Cristo. O sea, una persona no puede dejar que Cristo haga una obra solo, necesita nuestra ayuda. Y el ser humano necesita escudriñar su corazón porque hay cosas que no sabemos que tenemos ahí y debemos sacarlas. Yo no conozco sus corazones y ustedes conocen el mío tampoco.
me cae. Lee, Wilmer. Dice, el gran engañador ha preparado sus artimañas para cada alma que no está fortalecida para la prueba, y preservada por constante oración y fe viviente. Como ministros, como cristianos, debemos trabajar para eliminar del camino las piedras de tropiezo. Debemos retirar cada obstáculo. Confesemos y abandonemos cada pecado. Un solo pecado. Cada pecado. Para que pueda estar aparejado el camino del Señor, para que Él pueda estar en nuestras reuniones e impartirnos su rica gracia. Deben ser vencidos el mundo, la carne y el demonio. Wow. Mira, qué problema, ¿no, Juan? Aquí dice que para que Dios, mira, para que Él pueda estar en nuestras reuniones e impartirnos de su rica gracia, dice que nosotros debemos confesar y abandonar cada pecado. Pero muchas veces nos vemos la primera parte. Sí, la otra no nos gusta. Para que pueda estar aparejado el camino del Señor. Wow. Debe ser vencido el mundo, la carne y el demonio. Hasta el demonio si es que tenemos uno adentro. ¿Y qué habla de la carne? ¿Esa carne que se come? ¿O No. Esa carne es la naturaleza. ¿ya? El pecado. La tendencia, la tendencia. No es carne, No, no, pero pero la esa tendencia, los deseos sí, que pero está bien porque la otra carne también es Claro, Es parte No, de... yo no como carne, ¿no? Claro, pero también aplica. Si quieren aplicarla también a las dos carnes necesitamos dejar. Dice la tendencia. Wow. Gracias, María. Ese me ayuda a mí a hacer énfasis ahí, ¿no? Claro, y mira qué importante es lo que dice la hermana María. Es Porque si importante. consideramos que estamos en el día de la No se expiación, comía carne. Exactamente. así de fácil. Por eso le digo muchas gracias. Así de fácil. Sí, pero también por eso habla el sentido, porque hay gente que no come la carne física, la carne, pero sí sigue el deseo de la carne. Exacto. Sí. Pues Pero en aquí ese las aspecto, cosas son así. sí, en ese aspecto habla de la naturaleza, ¿ya? Entonces, leímos que no hay gente quien predique estos mensajes. Mira lo que dice la siguiente pregunta. Mateo 26:41. Ya, mira, este versículo ustedes conocen, ¿ya? Vamos a saltar, dice velar y orar para que no entréis en tentación. Eso es lo que dice el versículo. Ahora dice, puede bajarle un poco, Karen, para que se vean la pregunta. La pregunta dice, ¿qué hombres se necesita para la obra de reforma? ¿Ya? ¿Qué tipo de hombres? Lee, Juan. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirá a este con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el reprender el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Sabe que tenemos un problema, no? Tenemos una confusión de cuál es el Espíritu de Cristo también. Es un problema serio. Porque aquí dice, recordarán también que el que reprende, ¿ya? El mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. No está diciendo que el que reprende no tiene el Espíritu de Cristo. Está conectado las dos cosas. Reprensión con el Espíritu de Cristo. Pero si se escucha una reprensión, no es cristiano. ¿Ya? No tiene el amor de Dios. No tiene el amor de Dios. No tiene amor. No tiene amor. Y si nos dicen el pecado, dice que nosotros no somos tampoco cristianos. Si no está condenando el pecado, me está condenando a mí. Pero recuerde que el mensaje no es personal. Ahí dice que hasta los ministros también. No hay lo que dice, y que la severidad, que dice, léelo. ¿Ya? Léelo tú. Y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos también. Amén. Si eres severo, tampoco eres cristiano. Tampoco eres misericordioso. Pero eso no es lo que la profeta dice. Wow.
¿Ella lee? No, para leerte aquí lo Lee, que por estábamos favor. anterior que estaba hablando de lo de la carne, perdón que me fui más allá, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y malos deseos. Amén. Haciendo referencia a lo que es Invertido. Que también tiene un falso concepto de lo que es amor. Exactamente. Ahora mira, aquí se pone bueno también. Mira, cambia. Encontraremos oposición. Sí, sí. Wow. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ya? Nehemías 4, 1, 3, 1 y después 3 a 5. Henry, porfa, lee para mí ya. La palabra de Dios dice: y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si suben una sobra, derribará su muro de piedra. 5. No cubra su iniquidad. No, deja el cinco. 4 también. Sí, 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve lo oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que te edificaban. Mira, vamos a analizar este versículo aquí, en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestros, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Cuando se hace una obra de edificación o restauración, hablando en un término espiritual, vemos aquí que en el tiempo de Nehemías había oposición. Pero dice aquí que lo que ellos hacían, Dios mismo iba a recaer sobre ellos. Cualquiera que se levante en oposición en contra del avivamiento de reforma, lo que ellos hagan, esa misma maldición caerá sobre ellos. Basado en lo que dice ese versículo. Pero estos hombres no eran de Israel, pero encontraremos oposición en Israel adentro. Claro. ¿Qué dice? Lee, Henry, por favor. ¿Encontraremos oposición? Sí, aquí. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios. Confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes, al prestar su influencia al servicio del mal, duplicaban la carga de los siervos de Dios. Esos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Wow. Ese es bien claro, yo necesito hablar mucho. ¿Para qué hablar si la cita es clara? ¿Qué tengo yo que añadir? Adentro y afuera. Pero lo de adentro es peor. Porque dice ahí que lo que más dificultó no fueron los paganos, sino los que eran sus amigos. Wow. Cambio. ¿Puedes leer, Karen? Desde la laptop más fácil. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta, ni pretendía título alguno. No pretendía título alguno. No necesitas ser un líder en la iglesia para tú ser un reformador, ni reavivar la iglesia tampoco. Porque estos hombres eran poderosos,
Pero mira, dice que no pretendían título alguno. ¿Qué más dice? Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos al verse frente al mal y a la oposición a lo recto. Siempre va a existir oposición a lo recto. Eso no es algo nuevo, hermano, ese no es algo nuevo. La historia se repite una y otra vez, exactamente lo mismo. Cambia. Mira lo que toca hacer. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá glorioso triunfo. Cuando hay rebelión, cuando hay pecado, dice que rapidito necesita tomar acción. No tienes que esperar que dé fruto, ¿no? Cuando cayó la semilla necesitas cortarla de una vez, porque si da fruto entonces tenemos un problema más grande. Es que tenemos que recoger. Wow. Mientras que la dilación o la tardanza, la negligencia, resultarán en fracaso y deshonra a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, el pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y aliento. Amén. Continúa, Karen. Rodolfo, ¿puedes leer ahí? Sí. Por favor. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Amén. 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 Gracias, Rodolfo. Wow. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán un mensaje con fidelidad y respectivamente o independientemente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Yo ni siquiera he entrado en lo que es reforma, porque cuando yo empiezo a hablar de reforma, cuando el tema se extiende, ahí empezamos a hablar de pecados, ahí empezamos a hablar de reforma en la vestimenta, ahí empezamos a hablar de reforma en la alimentación, la reforma pro salud, ¿ya? Ahí empezamos a la reforma en el hogar también, y un sinfín de reformas, incluyendo el sábado también está involucrado en ese tema de reforma, pero el tiempo no es suficiente. Solo estamos poniendo el fundamento nada más, que es arrepentimiento, confesión, humillación y oración para un revivamiento y una reforma que necesitan estar conectados. Solamente ese fundamento. Ni siquiera hemos empezado a hablar de pecado como deberíamos hablar de pecado aquí. Cuando empecemos a hablar del pecado entre semanas, cuando empecemos a hablar del pecado violando el sábado, cuando hablamos de por aquí la falda, cuando hablamos del pantalón, ya solo nombramos un poco hipocresía. ¿Qué más nombramos? Egoísmo. Amor al vestido. Amor al vestido. ¿Y qué? Supremacía. Solamente son unos pocos, pero no hemos tocado lo que realmente es pecado y la reforma que nosotros tenemos que hacer, punto por punto. Eso no lo hemos empezado a hacer, pero estos hombres lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? La primera parte que está en blanco. Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Exactamente. Pero aquí dice, mira, hoy, no dice mañana, dice que hoy también es necesario. Entonces esto no es algo que yo mismo me inventé.
Es lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Entonces, vamos a hablar de un hombre, solamente unas pocas citas, por cuestiones del tiempo, de Juan el Bautista. Wow. Lucas 1, 13 al 17. ¿Tienen ahí? Amén. Lee, Karen, ¿ya? Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Wow. El ángel le dice al padre de Juan cuál era la obra que él iba a hacer. ¿Esa era una obra de reforma, sí o no? Claro. Sí. Wow. ¿Quién quiere leer? Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres, tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. O sea, este hombre, lo cual es un tipo, el tercer Elías que nos representa a nosotros, tenía características. ¿Cuáles eran las características? Condición física sana, fuerza mental y espiritual. ¿Cómo nosotros podemos representar a este hombre en el tiempo del fin sin estas características? Para poder hacer una obra de reforma y reavivamiento. Y ser santo también, y lleno del Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que desde que antes que naciera ya tenía el Espíritu Santo. Este hombre. Wow. Continúa. Pero, de hecho, este era el segundo Elías. Exactamente. Elías, Juan el Bautista, el segundo Elías, y el tercer Elías. Y no sé, me imagino que lo vas a topar, pero este hombre vivió realmente una reforma En todo aspecto. vestido, alimentación, Completamente. espiritual. Era una en todo. reprensión su ropa. En todo. Juan. Y tenemos que entender algo, porque muchas veces algunas personas pueden pensar, sí, pero ese hombre llegó a ese nivel porque tenía el Espíritu Santo desde el nacimiento, y nosotros no lo tenemos de nacimiento. Pero en el momento indicado, como dice la cita que ya leyó, si nosotros pedimos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos puede dar el Espíritu Santo y a partir de ahí empezar a vivir una vida santa. Amén. Completamente, amén. No, y hay algo que el pastor mencionó en la prédica de la vida pasada. Él dice que una reforma sin el Espíritu Santo es una maldición. Y es así, es una cita que leí, y es verdad. Porque mire, lo que primero ya comenzó a mencionar, pecado del orgullo, la avaricia, la cuestión de la supremacía, son cosas que usted no logra ver. Así es. O sea, O vemos el del hermano, pero no veo el sí, mío. o sea, necesitamos sacar esto si queremos una reforma verdadera en nuestra vida. Porque mire, reforma sin consagración es una maldición. No sirve, sin el Espíritu. No sirve de nada. Continúa acá. Mi hermana, ¿qué quiere leer por allá? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Perdón, te saltaste una diapositiva. ¿No? ¿Segura? ¿Otra? Y viene esta. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista?
Ya, gracias. Continuamos. Sí, por favor. Juan exhortaba a los hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ya, entonces mira, vamos a prestar atención aquí, mira lo que dice. Juan exhortaba a esos hombres que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que su carácter se había transformado. Nosotros decimos que somos convertidos, pero no lo demostramos. Y nuestro carácter No está transformado. De labios y de corazón. ¿Qué problema, no? Continúa, hermano. Ni palabras ni simulaciones, los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son lo que demuestra la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Hermanita Loli, por favor. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su justificación propia. A veces quizá deseéis arrepentiros, pero a menos que os reforméis decididamente y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido, a menos que tengáis una fe activa que obre, una fe que aumente constantemente en vigor, vuestro arrepentimiento será como el rocío matutino. No dará alivio permanente al alma. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos, pues es engañoso. Un ejercicio violento de los sentimientos que no producen vosotros frutos apacibles de justicia os deja en una condición peor que antes. A menos que os reforméis decididamente. Miren, hermanos, Dios nos ha llamado a tomar decisión. O nos reformamos si somos reavivados, o hasta ahí. Por decisión. Pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar individualmente. Dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de habernos arrepentido mal. O sea que hay un falso arrepentimiento también. Al igual que un falso reavivamiento. Así es. Y eso nos deja en una condición mucho peor. Cuando nos arrepentimos falsamente, después somos peor. Nada menos que una vida enmendada, frutos dignos de arrepentimiento, cumplirán los requisitos divinos. Sin esos frutos, nuestra profesión de fe, lo que Will me dijo, carece de valor. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Entonces nosotros tenemos que estudiar la vida de Juan para tener una experiencia como la de él espiritual, porque somos un tipo de Juan, el tercer Elías. Entonces tenemos que llegar a esa condición y hasta más, porque tenemos más luz que Juan. Wow. Siguiente. Debe hacerse. ¿Aquí quedamos? Sí. Ya, gracias. Debe hacerse la misma obra en nosotros. Gracias. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo, perdernos a nosotros mismos de vista. Lee, Juan. En este tiempo, justamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, se ha de hacer una obra como la de Juan el Bautista. Dios llama a hombres que preparen un pueblo para que subsista en el gran día del Señor. En nuestro carácter de pueblo que cree en la inminente venida de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Aparéjate para venir al encuentro de tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendía a los reyes por su iniquidad, aún con peligro de su vida. No vacilaba en declarar la palabra de Dios. Y nuestra obra en este tiempo debe hacerse con la misma fidelidad. Continúa. Sin argumentos elaborados ni sutiles teorías, declaró Juan su mensaje.
sorprendente y severo, aunque llena de esperanza. Se oía su voz en el desierto: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ignorantes campesinos y pescadores de la comarca circundante, soldados romanos de los cuarteles de Herodes, capitanes con la espada al costado, listos para pagar cuanto subiese a rebelión, avarientos cobradores de impuestos venidos de sus casillas de peaje, y sacerdotes del Sanedrín adornados con filacterias. Todos escuchaban como hechizados, y todos se iban, el corazón compenetrado del sentimiento de sus pecados. Entonces dice que ese es el mensaje que el pueblo de Dios tiene que dar en el tiempo del fin. Un mensaje de reavivamiento, de reforma, como Juan, como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel. Pero bien difícil encontrar esos mensajes. Amor y paz. Todo está bien. Sigamos pecando. Que Cristo viene y nosotros vamos a ser transformados cuando Él venga. El engaño del diablo. Pero mira, aquí dice, para concluir, esta es la última cita: aunque llena de esperanza. Un mensaje sin esperanza, sin el Espíritu de Cristo, no es un mensaje completo, no es un mensaje equilibrado. Aún hay esperanza. Aún hay tiempo de nosotros arrepentirnos genuinamente. Aún hay tiempo de hacer cambio. No tenemos mucho, pero sí tenemos oportunidad. No es para salir desanimados, pero usted y yo tenemos que ir a Dios. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos escudriñar nuestro corazón. Dejar la hipocresía de estar viendo al hermano y vernos nosotros qué hay adentro, y pedirle a Dios que nos dé su espíritu. Amén. Y ojalá que pronto podamos continuar con este tema, porque es demasiado amplio. Hay Amén. miles de cosas que nosotros tenemos que cambiar. Pero sin Cristo es imposible. Es una obra que usted y yo no podemos hacer. Pero todo el mundo tiene que levantarse. Dice: levántese en la iglesia, ministro, los miembros, todo el mundo. Porque el mensaje no es personal. Es para que usted y yo podamos ser salvos. Amén. 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 Vamos a recoger los diezmos, las ofrendas, y voy a llamar a Juan para que pase aquí a una oración por cada uno de nosotros, y que Dios nos ayude, y que también Dios nos dé su espíritu, y que podamos aplicar esto a nuestra vida. Recuerda que si nosotros escuchamos estos mensajes y no lo aplicamos, es una condenación para nosotros. Bueno, vamos a ponerlo de rodillas para terminar con una oración. Poderoso Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por los mensajes recibidos en esta mañana. Amén. Tú sabes la necesidad de tu pueblo. Tú lo has dicho en tu palabra. La condición de la iglesia lo desea para este último tiempo. Tristemente, tu iglesia, con cada día que pasa, se va hundiendo más y más en el pecado. Y nuestra condición espiritual, como hemos visto, no nos permite entender y comprender las cosas espirituales que tú nos has dado para poder ser sanos en la doctrina. Tristemente, tu pueblo se ha apartado tan profundamente de ti que estamos cómodos en nuestra condición espiritual. No tenemos necesidad de nada. Pero hoy, una vez más, nos has mostrado de manera clara que sin el Espíritu de Cristo, sin la justicia de Cristo en nuestras vidas, no podemos llegar a ningún lado. Estamos como hipnotizados por el pecado. Y no nos damos cuenta que queda poco tiempo para que la puerta de la misericordia se cierre. Y muchas veces somos tan egoístas que no entendemos el papel que estamos jugando como iglesia. Porque muchas veces nos enfocamos en nuestra propia salvación, pero hay algo más profundo que esto. Tú nos has llamado a ser testigos y a poderle demostrar, no solamente al mundo, sino a los seres no caídos, que Satanás miente en la acusación que ha levantado contra el dominio y el poder del gobierno de Cristo. Diciendo que es imposible para el hombre guardar la ley. Y tú nos has escogido de antemano para que nosotros, formando parte de un pueblo,
podamos decir que eso es una falsedad. Que el hombre pecador sí puede guardar perfectamente tu ley y que pueda andar en tu camino. Pero tristemente la condición de tu pueblo está afirmando poderosamente la acusación que Satanás ha levantado contra ti. Estamos caminando, Señor, tristemente por el sendero el cual Satanás ha levantado para formar parte de aquellos que están en contra de tu gobierno. Haznos entender, Padre, la necesidad que tenemos, Señor, de llevar a cabo un avivamiento y una reforma en nuestras vidas. De poder vivir, Señor, con la justicia de Cristo plenamente en nuestras vidas. Y poder, Señor, abandonar de una vez y por todo el pecado. Y poder testificar de que sí somos vencedores y que podemos vencer por medio de ti. Amén. El pueblo, Señor, tu pueblo, está en una condición crítica. Y solamente por medio del Espíritu Santo es que podemos vencer y podemos dejar a un lado, Señor, atrás, una vida de pecado y de transgresión. Estamos viviendo los últimos momentos de este mundo y sabemos que el día de expiación está a punto de culminar. Las últimas campanadas del día, Señor, están tocando y aún no estamos listos como pueblo. Hay abundancia de pecado en tu iglesia y tristemente tu palabra lo dice que si aún nosotros no estamos listos, seremos desechados y otras personas tú traerás para ocupar el lugar que nosotros hemos rechazado como testigos fieles. Señor, te pedimos una vez más que tú abras nuestros corazones, que nos muestres nuestra condición espiritual, que nos muestres, Señor, la necesidad de tener contigo una unión verdadera, constante y total, y que podamos vivir, Señor, estos mensajes de una manera completa y plena. Que podamos llevar a cabo cambios hoy en este momento y que podamos, Señor, salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo con el pleno objetivo de vivir esa vida perfecta que Cristo hizo y llevó a cabo cuando estuvo aquí en la tierra para poder vindicar tu palabra, Señor. Basta ya de seguir jugando con el pecado, de seguir en esta condición terrible en la que estamos y que de manera independientemente podamos avanzar en pos de ti, Señor. Que este mensaje, Señor, que han traído estos dos siervos tuyos, sea aplicado a nuestros corazones hoy por hoy, Señor, y que pueda, Señor, una nueva vida brotar, así como la visión de Ezequiel con los huesos secos, podamos levantarnos, podamos ser vivificados, transformados, para poder formar parte del ejército que tú quieres, que nosotros seamos parte, para poder vindicar tu carácter y llevar la luz a aquellas personas que están en tinieblas hoy por hoy, Señor. Que estas palabras no caigan en corazones que estén áridos y secos, sino con el poder de tu Espíritu Santo podamos ser vivificados y rociados con la lluvia que significa y que podamos levantarnos con poder, porque eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Un reavivamiento y una reforma hoy, Señor. Así que gracias por estos mensajes y que podamos aprender a apreciarlos, poder aprender a vivirlos y a ponerlos en práctica en nuestras vidas, porque es decisión vital para el tiempo que estamos viviendo. Gracias una vez más porque los pocos que habemos estado aquí, Señor, hemos recibido tu palabra y sabemos que muchos de nosotros la vamos a poner en práctica. Así que ahora te pedimos que te quedes con nosotros, que podamos seguir entendiendo la santidad del momento y que ahora podamos disfrutar de la comida que tú has provisto para con nosotros, Señor, y poder estar en comunión contigo. Así que gracias también por estos diezmos, por estas ofrendas que se han recogido y que sea para adelantamiento de todo. Amén. Así que gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, amor.